This meeting is being recorded. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Vamos a platicar, por supuesto, del tema de Genaro García Luna, de lo que está ocurriendo alrededor de este personaje, con este juicio que se lleva a cabo en Brooklyn, pero sobre todo vámonos más allá. ¿Realmente qué implicaciones tiene para una empresa criminal? ¿Qué implicaciones tiene para el negocio del narcotráfico, lo que sucede en Nueva York? Se encuentra con nosotros una persona a la que aprecio, respeto muchísimo, admiro, el periodista Ricardo Valderas, quien nos va a platicar. Mi querido Ricardo, además de saludarte, pues yo la primera pregunta que te haría es esa. En realidad, ¿qué tanta implicación tiene, qué tanto impacto tiene para una empresa criminal en lo que estamos viendo en Nueva York, en dado caso que fuera incluso declarado culpable o inocente Genaro García Luna? Jesús, muchas gracias por la invitación, saludos a tu auditorio y en respuesta a tu primer pregunta, bueno, absolutamente nula. Recordemos cuando ocurren los juicios de paz en Colombia, es decir, este proceso en el que la ciudadanía y los que determinaron que eran los grupos criminales durante el periodo de las FARC, bueno, cesan las armas, hay intervención de Estados Unidos, se desarma el cártel de Medellín. Popeye se va a vivir a una de las colonias más ricas de Buenos Aires con cargo al erario porque tenía seguridad privada. Es decir, se desarticula absolutamente todo lo que conocemos como el cártel de Medellín. Pablo Escobar aparentemente, o se reporta que ha sido asesinado por elementos de la seguridad nacional, y 20 años después, 15 años después, ellos seguían siendo los principales productores de cocaína del mundo. Es decir, agarraron un gerente, ¿no? Esas son las implicaciones de la supuesta estrategia de combate al crimen, ir detrás de cabezas y generar todo este espectáculo de los juicios internacionales, de la exposición de motivos sin presentación de prueba documental al ser considerada de seguridad nacional. Bueno, no nos lleva más que al cambio de agentes de control del poder, llámese poder político, poder económico, poder criminal incluso. Pero aquí hay una reflexión bien interesante que hacer respecto a García Luna, porque platicando con otro periodista al que aprecio demasiado, él cierra una conversación con una frase muy contundente que a mí me dejó como pensando durante mucho tiempo, que él dice: Ricardo, el crimen no tiene una silla en la mesa del poder. Y yo creo que todavía esto es así. En realidad hay negociaciones mucho más grandes. Está la Corte de Nueva York, está incluso los grandes poderes de Estados Unidos negociando con México ahora mismo, incluso si hay posibilidades de un suceso de repatriación del sujeto para juzgarse en México, como lo ha dicho el presidente. Sin embargo, no hemos visto luces de esto. El juicio terminó. Y la presentación de pruebas es un elemento que muy anómalamente no ocurrió de manera pública como se ha ocurrido en otros juicios, como en el de Joaquín Guzmán Loera, ¿no? Por ejemplo. Hoy hablamos entonces de que mencionaste un punto muy interesante. Son gerentes. Entonces, ¿quiénes son los dueños? Y como bien señala este colega, el crimen no tiene una silla en el poder. Es decir, le responden entonces a empresarios, a políticos, a militares. ¿A quién le responden entonces los cárteles? ¿A quién le responden entonces este tipo de personajes? Mira, hay muchas hipótesis y no solo es el colega Ignacio Alvarado, el autor de la tesis de los cárteles no existen, que posteriormente el académico Osvaldo Zavala lo retoma como libro. No solo es él, está también David Harvey, el neomarxista de la Universidad de Nueva York, está Noemi Klein de la Universidad de Chicago. Es decir, hay una serie de grandes académicos o de académicos especializados en sociología principalmente y en desarrollos de sociedades que están determinados en tratar de explicar el origen de esta violencia que parece sin razón. Ya lo había dicho yo en otros de tus programas. La estrategia securitaria es la estrategia de Estado más longeva y con más recurso público invertido, con la mayor tasa de fracaso. Es decir, tenemos desde el Tratado de Libre Comercio, el primer TLC en 1974, 1994, y
A partir de ahí empezamos con la agenda securitaria en toda América Latina. Tenemos, digamos, la doctrina Lincoln en Colombia, tenemos la intervención en el Pinochetazo en Chile, todo lo que algunos sociólogos denominan la Escuela de las Américas, sin ningún tipo de resultado. Es a la política pública a la que más dinero le invierte América Latina, y a mí nadie puede venirme a decir que luego de 50 años América Latina es más segura. Esto es una falacia argumentativa. Entonces, ¿qué política pública? Y yo invito a la audiencia, porque la pregunta que haces es muy compleja, ¿no? Y requiere de mucho estudio, del cual carecemos información suficiente. Ahorita hablaré de ese tema, ¿no? Pero ¿cuál estrategia pública en cualquier parte del mundo ha durado 50 años con una tasa de inversión inflacionaria? Es decir, que cada vez se le da más dinero sin ningún tipo de resultado y que se siga apostando por ahí. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué seguir invirtiendo tantos miles de millones de dólares en una estrategia de seguridad fracasada para toda América Latina? Porque lo que se está tratando es de homologar ese sistema de seguridad. Eso es a grandes rasgos la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Recordemos que antes, cuando teníamos el sistema de justicia, el penal, el punitivo, bueno, tendría sus deficiencias, como todo en el derecho, es progresivo, es evolutivo, es cambiante. Pero lo que tenemos ahora es una réplica de los juicios de Estados Unidos, y esto ha sido aplicativo en toda América Latina. Lo que se está tratando de hacer es que el modelo de justicia penal sea el de Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos una primera línea para entender el por qué la estrategia de seguridad y la estrategia de atención al crimen siempre va unificada, aunque sea un fracaso, ¿no? Hay órdenes directas de Estados Unidos de implementar. ¿Por qué digo hay órdenes directas? Porque no lo digo yo, lo dice las oficinas de cooperación en Estados Unidos. La Ford Foundation estuvo financiando la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en México, digamos, tecnicismo en el que uno no es culpable hasta que se muestre lo contrario, que es prácticamente lo que cambia, y la implementación de los juicios orales, como en Estados Unidos. Sin infraestructura, sin jueces preparados, con una tasa de impunidad altísima. De pronto nada más hay esta morfología del sistema penal sin una explicación aparente, ¿no? Es decir, ¿cuál era la necesidad mexicana de implementar el sistema gringo? Bueno, esa es una parte, ¿no? Y hay algunos detalles de los que estaba hablando yo con un abogado que, por ejemplo, en términos de desaparición, cuando tú procesas a alguien por desaparición forzada, el exterminar los cuerpos no es considerado un delito grave. Es decir, tú puedes participar en hay una tipología en el derecho para las personas que se involucran en una desaparición forzada. Bueno, quien desaparece el cadáver, no solo con matarlo y llevárselo, el levantamiento, lo que implica si hayan pedido recompensa o no, no. El desaparecer el cadáver es otro tipo de delito con una pena menor. Y este tipo de cosas están inmersas en nuestro sistema de justicia penal, ¿no? Y ahora mismo no hay un solo jurista que pueda salir a explicar este tipo de cosas, ¿no? ¿A quién beneficia que quienes... Porque la ley es así de estricta, ¿no? Si hay un artículo que dice textualmente una cosa, eso es, ¿no? Entonces, ¿por qué nadie nos ha explicado a quién se le ocurrió la grandiosa idea que la desaparición de un cuerpo es un delito menor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿A quién se le ocurrió la maravillosa idea de implementar este nuevo modelo de justicia teniendo una tasa de fracaso tan alta como la mexicana, ¿no? Porque parecen absurdos, pero ahí están. Y bueno, después aparece el otro elemento. Esta es la ruta judicial, ¿no? La ruta jurídica, perdón. Entonces está el otro elemento, que es el que habla David Harvey, el autor de la tesis de acumulación por despojo. Él explica que cuando en algún lugar, y ojo acá porque hay otro dato importantísimo ahora mismo, cuando en algún lugar se encuentra litio, agua, cobre, los rubíes en Colombia, el mineral no metálico en Chile, bueno, aparece la industria del capital legal apagando o financiando de la mano del poder del Estado, pues grupos paramilitares para ejercer despojo. Es literalmente lo que dice la tesis de David Harvey. Acumulación por despojo. Tú tienes algo que yo quiero, ¿qué voy a hacer? Despojarte de ese algo. ¿Cómo lo hago? A través de la metodología de la violencia. No es tan abrupto como solo
acaban de anunciar el litio y de pronto ya va a haber cárteles. Bueno, yo podría apostar un par de cervezas a que eso va a pasar, ¿no? Pero también existe acá otro elemento, que es el fenómeno de la violencia mexicana. La realidad tiene esta mala costumbre de ser verdaderamente compleja. Y entonces, recordemos que hasta antes del Tratado de Libre Comercio, que bueno, ya iremos más al fondo de esto, los cárteles no existían, era un mero tecnicismo para referirse a las prácticas monopólicas del mercado legal, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que cambia con el Tratado de Libre Comercio a la aparición de los cárteles? Bueno, la necesidad del flujo, ¿no? Y no solo del flujo del capital regular, me refiero al flujo del consumo, el control absoluto del costo de los estupefacientes. Y bueno, acá tenemos el siguiente elemento, que es la comandanta o la oficial directiva de Comando Sur, reconociendo que está Estados Unidos muy interesado en los recursos naturales de América Latina, refiriéndose al litio específicamente, o principalmente al litio, ahora que hay esta guerra comercial por la generación de nuevas energías, y que será un elemento sustancial para lo que denominan internacionalmente como la transición energética, diciendo que hay que intensificar la estrategia en América Latina. A ver, Jesús, ¿en serio nadie la va a sentar y le va a decir a qué te refieres con intensificar esto cuando tenemos todo este registro, 50 años de pinochetazos, 50 años de protocolo rápido y furioso? Lo que acaba de decir el presidente, por eso es tan importante, ¿no? O sea, está bueno que juzguen a García Luna, está bueno que lleguen a su criterio, pero ¿cuándo van a salir a responsabilizarse de la intervención que tienen en América Latina? Y también sería importante que Estados Unidos salga a reconocer si ese interés que tienen sobre los recursos naturales de América Latina, pues es el de la extracción de recursos naturales, ¿no? De manera ilegítima. Al final del día, tenemos la prueba rápido y furioso para saber que Estados Unidos metió armas a México de manera, por lo menos, inmoral, no sé si ilegal, porque en términos internacionales la jurisprudencia es otra, pero es totalmente inmoral. Imagínate el ejercicio a la inversa, Jesús, que México estuviera importando, porque México es un gran productor de armamento. Esto es algo de lo que poco hablamos. Ya tenemos nosotros aproximadamente unos 4 años vendiendo armamento táctico a Afganistán, por ejemplo. Esto quiere decir que tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? ¿Y cómo sería tomado por nuestro vecino del norte el que México estuviera traficando con armamento sin avisar al Departamento de Estado y que esto terminara en varios multihomicidios y culminara en el homicidio de un gendarme mexicano, ¿no? Pero sería un escándalo internacional, seguramente estaríamos sujetos a escrutinio bélico de no solo el norte global, seguramente se aliaría la Unión Europea y se pronunciaría en contra de México. ¿Por qué naturalizamos esta cuestión? Es la pregunta. Bueno, la respuesta para mí, porque no puedo responder quiénes son los verdaderos dueños, puedo saber que sin los bancos no se puede lavar dinero, por ejemplo, eso sí se puede saber, ¿no? Pero en cuál banco específicamente y cuál banquero está lavando el dinero, pues no, tendría que ser Secretaría de Hacienda quien revele esa información, ¿no? Y lo mismo ocurre con el flujo de drogas hacia Estados Unidos, ¿no? Nosotros no podemos saber, quienes verdaderamente saben son los agentes fronterizos, y hasta el último momento en el que yo estuve en una situación fronteriza, que no fue frontera norte, sino frontera sur, los gendarmes encargados del tráfico reconocían que inspeccionaban el 1% de todo el tráfico que ocurre en la frontera, lo cual quiere decir que hay un 99% que no se inspecciona. Del sur a México, de México a Estados Unidos, la frontera está blindada prácticamente. Tenemos un muro que es no solo físico, sino un muro moral. Es decir, los casos de racismo se ven mayormente reflejados en la parte fronteriza de Estados Unidos que en la parte centro, norte o Midwest. Y estos fenómenos se repliegan. O sea, hubo una conducta en la que
la sociedad norteamericana entendió que las personas migrantes mexicanas eran quienes iban a traficar con las drogas. Y yo me pregunto, ¿quién inspecciona la frontera norte de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué yo querría mandar miles de millones de cocaína por una frontera tan vigilada cuando tenemos dos de los muelles más grandes del mundo, el de California y el de Nueva York, con cero inspección, y además tenemos la frontera con Canadá con cero inspección? ¿No es más fácil darle la vuelta? Pensemos como empresarios. Al final del día los cárteles son empresarios. Y bueno, en resumidas cuentas, ¿quiénes son los verdaderos dueños? No podemos saber. Pueden ser políticos, pueden ser empresarios, y al final del día, pues ese es el resumen. Recordemos nuestras imágenes más recientes de esta exposición pornográfica de la violencia, en donde aparece el convoy de camionetas blindadas con armas largas. Una AK-47 en el mercado negro cuesta $400. ¿A poco en serio un campesino puede tener un armamento de 300 elementos de las AK-47? Eso considerando que no les pongan balas. ¿A poco un campesino puede hacer eso? No, definitivamente hay que poner el dedo sobre el renglón del dinero. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo me atrevería a decir que ni el Estado mexicano sabe quién es el verdadero dueño de las empresas, porque las leyes fiscales son yo siempre he dicho, México es un gran es un gran paraíso fiscal y un paraíso para el lavado del dinero, sin ser un paraíso fiscal. Sí, somos un paraíso de lavado de dinero, pero no somos un paraíso fiscal en términos fiscales. Pero lo que es cierto es que, ¿por qué no conocemos los nombres y apellidos de los notarios públicos? Que, ojo, este es un cargo que se entrega por dedazo. ¿Por qué no conocemos los nombres y apellidos de los notarios públicos que constituyeron empresas para el crimen organizado? ¿A qué acuerdos se llegan con eso desde Secretaría de Hacienda? ¿Por qué no se hace en Estados Unidos? Eso justamente es de la lista Lincoln en Colombia, que la emite el Departamento de Estado, y en Estados Unidos se llama OFAC. Y esto es súper problemático porque es la única oficina que, sin ser mundial, es decir, no forma parte de la ONU, no forma parte de la Corte Interamericana, es decir, no forma parte de ningún acuerdo internacional, pero es capaz de congelar activos en todo el mundo. Volvamos al mismo ejercicio de ida y vuelta. Imagínate que México congela los activos de Larry Flynn por comprobarse violencia fiscal en México. Claro. Estaríamos sujetos a una guerra. Es decir, estamos jugando en dispar. Las reglas y la operación apunta a que Estados Unidos tiene el verdadero control no solo del flujo de la droga, sino el flujo del capital de la droga. Recordemos durante la devaluación que cientos de reporteros salieron a revelar que el Estado norteamericano estaba salvando las finanzas norteamericanas con el dinero ilegal que se producía de las drogas. Esto es público, esto no lo digo yo, no me lo estoy inventando, basta con googlear 3 minutos y aparece. Entonces, ¿quiénes son los dueños de los cárteles? Pues habrá que preguntar al presidente de la República, al director del SAT, al director de Secretaría de Hacienda, que son los únicos que tienen elementos para hacer esto. Entre tanto, estamos navegando en la ignominia, estamos navegando en la oscuridad total. Esto es el oscurantismo fiscal el que estamos viviendo, y nadie sale a tener esta discusión. Es por eso que es tan problemático. Oye, Ricardo, ahorita con todo lo que nos mencionas, hablamos, uno, por lo que entiendo y por ahí tú me explicas, que el crimen organizado, digámoslo de esta manera, siempre ha estado de la mano del Estado desde su fundación. Y me refiero al Estado en sus diferentes vertientes, en sus diferentes niveles. Pero también el miedo como una forma de control social, así lo interpreto, que proviene precisamente de otro ente político, de un poder político. Y para acabarle, la criminalización de la misma pobreza que genera el mismo empresariado de nuestro país, con precarizaciones laborales, con explotaciones laborales, con pérdida de derechos laborales, y todo eso se convierte entonces en algo, en un aceite que está poniendo a andar a la perfección una maquinaria que viene desde Estados Unidos, en donde García Luna se convierte en un trofeo para que la rueda siga girando. Efectivamente, Jesús. Y aquí lo chistoso es que ni siquiera lo digo yo, o sea, es una realidad que nos transita. No hay un solo caso, e insisto, esto ocurre incluso con el obradorismo. Cuando apareció Dos Bocas, yo que vengo regresando de Paraíso, invito a tu audiencia que analice el reportaje que publicamos en diciembre en Poder, en donde la gente misma reconoce que tras la aparición de Dos Bocas apareció un cártel de hidrocarburos.
Y me contaron la anécdota de cómo secuestraron a extractores porque pues, los criminales no saben de ingeniería petroquímica. Entonces pasan en camionetas y algunos aceptan de manera voluntaria y otros simplemente son secuestrados. Y hay un pueblo a 2 horas de Paraíso, Tabasco, y hay que decirle a la señora Nale, que por cierto no se puede parar ni en su propio municipio, oiga, pues a 2 horas hay un pueblo que se dedica enteramente al huachicol y es a la luz del día. O sea, es que esto es una realidad que ya es transversal, Jesús. A mí lo que verdaderamente me preocupa con el caso García Luna es que sigamos todavía inmersos en esta dinámica rotatoria en donde los trofeos son sumamente insignificantes. ¿Por qué los y las periodistas estamos dando un tamaño cobertura a algo que sabemos que no va a generar resultados de ningún tipo? 50 años de fracaso respaldan lo que acabo de decir. No me lo estoy sacando del ronco pecho. Son 50 años de fracaso de estrategia securitaria, no solo en México, en América Latina. Jesús, ¿por qué le estamos dando audiencia a una sarta de gente que únicamente se está tratando de curar en salud porque los acuerdos de... Ahora resulta que la Barbie era un intermediario de la DEA en México y se les olvida que ese señor no, se metió incluso con varias artistas en México, así como, ¿es en serio que no vamos a mandarlo pedir para que cumpla con la justicia en México? Es decir, que así de subordinados estamos y nadie vamos a tener este nivel de crítica. Es decir, oye, Estados Unidos, pues estaría chido que nos dejes de mandar armas, ¿no? Estaría chido que nos dejes de meter a tu gente que termina asesinando civiles. Pero no, o sea, como ahora estaremos muy inmersas en tratar de desestructurar qué estaba pasando con Genaro García Luna, porque lo que es cierto es que cada vez tienen menos legitimidad. Y esa para mí, que este ya digamos es un pienso, no tengo elementos periodísticos para hablar de esto. Sin embargo, a mí me parece bastante lógico creer que el hecho de que haya sido García Luna corresponde exclusivamente a que están perdiendo legitimidad y entonces cada vez van a ir por peces más grandes, porque al final del día los medios de comunicación, la opinión pública, incluso los gobiernos, son muy someros en ese sentido. Y entonces, bueno, es la primera vez que un comandante de ese nivel es mandado solicitar para extraditar para justicia en Estados Unidos. Vamos a ver si presenta evidencia contra los presidentes que continuaron la masacre que organizó Estados Unidos en nuestro país. Se me hace que eso no va a pasar. Se me hace que estamos esperando demasiado a Estados Unidos, cuando no ha demostrado ni ser transparente, ni ser un gran aliado. Los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos son acuerdos de subordinación, de pérdida total del control del país. Un trabajador de Kentucky o de cualquier otra franquicia gana 300 veces menos en México que en Estados Unidos haciendo la misma labor, porque eso es un tratado de libre comercio, porque eso es un acuerdo justo. Porque somos mano de obra, nos ven como mano de obra. Y mano de obra no solo para sus franquicias que hacen un daño terrible a la salud, mano de obra también para sus consumidores de droga. ¿Por qué es importante para Estados Unidos que se controle el tema del flujo de la droga a Estados Unidos? Muy sencillo, porque de esa manera controlas el costo, evitas la sobreproducción. Porque no es que no puedan sembrar amapola ya. No es que no sea fácil hacerlo, pero si de pronto tienes sobreproducción, ellos son el ejemplo del capitalismo. Sobreproducción abarata el objeto. Y ese es el motivo por el cual, al final del día, ellos siguen siendo los principales consumidores de todos los estupefacientes en el mundo. Creo que por debajo de Rusia y China. Entonces, pues sí, nosotros tenemos los cárteles, pero los consumidores están allá, el negocio está allá. Querido y admirado Ricardo Valderas, de verdad siempre es un deleite platicar contigo, escuchar tus análisis, tu conocimiento. Y yo te agradezco muchísimo, de verdad, que estés con nosotros. Querido Jesús, te mando un abrazo, un saludo a tu auditorio y cuando quieras aquí andamos a la orden. Espero que haya sido por lo menos divertido.